Y hoy quiero hablar sobre un principio de vida que nos va a hacer tener éxito o fracaso si no lo llevamos a cabo. Y quiero hablarles sobre la obediencia, un estilo de vida. La obediencia como una manera de vivir. Yo sé, ¿verdad? Más los niños van a decir, es que hermana, obedecer es difícil. Y sé que la obediencia puede resultar un poco difícil, no solo para los niños, también para nosotros. Obedecer lo que Dios manda. Pero sin embargo, obedecer a Dios es algo esencial para que usted y yo podamos agradarle a Él. Samuel le dijo a Saúl, más le agrada a Dios la obediencia que el sacrificio. Él decía, la obediencia es lo que más le agrada a Dios. Él quiere que tú le obedezcas. Y en vez de que tú le estés dando tantas cosas menos tu obediencia, Él dice, prefiero que me obedezcas. Y Samuel se lo dijo a Saúl. Y hoy yo quiero decirte que Dios nos dice que Él le agrada que tú y yo vivamos una vida obediente. Y cuando Dios manda que le obedezcamos, está dándonos un principio por el cual nos está enseñando a vivir de una manera de éxito. Y todos los días yo creo que usted toma una decisión, ya sea qué carro tomar, ya sea seguir con su esposa, no sé qué decisión toma usted, pero todos los días tenemos que tomar una decisión. Y cada decisión que tomamos empieza a abarcar todos los ámbitos de nuestra vida, físicos, sociales, de trabajo, familiares. A veces tenemos que decidir si comer sano o no comer sano. Y es una decisión. Pero yo quiero preguntarte, en cada decisión que tú tomaste hoy, ¿pusiste a Dios en primer lugar? ¿Le preguntaste a Dios cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Le obedeciste a Él? Cuando tú y yo ponemos a Dios, le estamos diciendo, quiero obedecerte a ti. Cuando nosotros tomamos una decisión, va a haber consecuencias de esa decisión. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Pero decidir hacer lo correcto y obedecer a Dios traerá siempre consecuencias buenas para nosotros. Y el desobedecer va a traer consecuencias desastrosas para nuestra vida. Y obedecer a Dios como es lo esencial para agradarle a Él. Vamos a ver allá en Hechos 5 y vamos a ver la historia de los inicios de la iglesia primitiva, cómo ellos entendieron este principio de obediencia para agradar a Dios y cómo ellos a través de obedecer lo que Dios les había mandado, ir y predicar el evangelio a toda criatura, sanar enfermos, limpiar leprosos, ellos iban, predicaban el evangelio y dice que enfermos sanaban, vidas eran transformadas y por todo esto que los acompañaba por su obediencia, dice en Hechos 5:14 que los que creían en el Señor aumentaban más y más. La iglesia crecía por su obediencia a la palabra. Y entonces los fariseos y los saduceos se sentían amenazados. Ellos decían, tenemos miedo porque ese Jesús que ellos predican está quitándonos era más popular que ellos. Les estaba quitando sus derechos para ellos. Y tenían miedo. Se sentían amenazados de los cristianos. Y dijeron, entonces los vamos a agarrar y los vamos a meter en la cárcel. Y les vamos a prohibir hablar de ese Jesús. Pero aún así, vamos a leer lo que dice en el verso 16, que a través de todas estas señales, dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Había un milagro. Y sigue diciendo, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo,
id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero qué hermoso, ellos todavía no saben que los apóstoles no están. Ellos dicen, se reúnen en la mañana y mandan a traer a los presos. Pero dice el verso 22, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos ahí adentro. ¡Qué hermoso! Ellos no encontraron a los apóstoles. No había nadie en la cárcel. Y sigue diciendo, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pero mire la respuesta de Pedro, y quiero que lo lea conmigo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿qué dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro y los apóstoles le dijeron, ¿saben qué? Es necesario obedecer a Dios y dejar las consecuencias en sus manos. Yo no los voy a obedecer porque Dios me ha mandado hablar de la verdad. Ellos estaban diciendo, vamos a obedecer porque es lo esencial, es lo que le agrada a Dios y no lo que ustedes nos vengan a decir. Ellos habían sido azotados, pero no les importó, porque el ángel les había mandado ir y hablar de la verdad. Les estaba mandando. Ellos tenían que decidir obedecer o no hacerlo. Pero ahí es cuando los apóstoles dijeron, obedeceremos a Dios y dejaremos las consecuencias en sus manos. Que tú puedas decir, yo voy a obedecer lo que la palabra de Dios me dice y lo demás está en sus manos. No importa lo que venga, porque Él tiene el control. El Señor nos pide que nos sometamos a Él, que le des tu vida a Él, que dejemos todo lo que suceda a su cuidado. Nos manda a obedecer, pero no nos manda a obedecer porque sea un Dios tirano, un Dios que diga quiero que me obedezcan a la fuerza. No, Él nos manda a obedecer porque Él conoce las consecuencias de la desobediencia. Él sabe lo que te va a pasar si tú no obedeces. Él lo sabe. Y por eso dice, obedece a mi palabra. Pon oído, sé atento a la voz de mi palabra. Guárdalas en tu corazón. Vívelas. Gálatas 6:7 nos da un principio divino que no falla. Que dice que cosechamos todo lo que sembramos. Imagínate si fallara este principio. Pobre aquellos que siembran, no van a recoger nada. Por eso este principio nunca falla. Porque tú vas a cosechar lo que siembres. Y este principio es un principio de una advertencia de que la decisión que tú tomes hoy va a traer una consecuencia mañana. Si tú decides obedecer a Dios, traerá consecuencias.
Si tú decides no obedecerle, traerá sus consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Conoces la voluntad de Dios? Si tú me dices, hermana, ¿sabe qué? Me quiero casar con una muchacha que no es cristiana. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Tienes que tomar una decisión. La voluntad de Dios dice, no os unáis en yugo desigual. Esa es la voluntad de Dios. No hay otra. Tú decides obedecerle o no hacerlo. Ya conoces la voluntad de Dios. Cuando tomamos una decisión, tú te debes de preguntar, ¿es tu voluntad, Señor? Y cuando tú sepas la voluntad de Dios, debes de decidir, ¿la obedezco o no la hago? Porque Él no te va a obligar a hacerlo a la fuerza. Tienes que decidirlo. Tienes que estar dispuesto a obedecer de corazón. La obediencia, yo sé, y les decía al inicio, no será fácil. Obedecerle a Dios no va a ser fácil para nosotros, porque vivimos en un mundo que está en contra de Dios. Y vamos todos los días en contra de la corriente, en contra de la sociedad, que cada día va en contra de Dios. Y tú tienes que decidir obedecer a Dios o seguir las corrientes de este mundo. Hacer lo que todo mundo hace. Es que, hermana, todo mundo lo hace, todo mundo, pero los hijos de Dios no. Y tenemos que aprender a decidir, obedecer, aunque no sea fácil. Porque cuando obedezcamos, vamos a ver consecuencias buenas en nuestra vida. Tal vez vas a recibir críticas de los demás por decidir obedecer a Dios. Tal vez vas a enfrentar obstáculos, sí, tal vez oposición. Pero tenlo por seguro que esa decisión de obedecer a Dios te va a llevar a una posición más alta con tu Padre Celestial. Te va a llevar a un nivel más alto de tu relación con Dios. Y vamos a ver qué personajes de la Biblia ellos decidieron obedecer a Dios y dejar las consecuencias en sus manos. Noé, él no sabía qué consecuencias iba a traer obedecer a Dios. Dios le dice, constrúyete un arca porque viene un diluvio. No le dijo cuándo. Él dijo, bueno, voy a obedecer, obedeció. Y las consecuencias de su obediencia fue la salvación de su familia. Sí, sufrió críticas, se burlaron de él, pero él se salvó y su familia, porque obedeció a Dios. Moisés obedeció a ir al faraón. Es cierto, cuando tuvo el encuentro con Dios, él decía, soy tartamudo, Señor, no me van a creer. ¿Quién soy yo, Moisés, con una vara? Faraón tiene un ejército. Pero cuando Dios le dijo, ve, está bien, obedeció y fue. ¿Cuál fue la consecuencia de su obediencia? La libertad del pueblo de Israel. Una nación sufrió la consecuencia de la obediencia de Moisés. Cuando tú decides algo, vas a tener consecuencias, tanto en tu persona como los que te rodean. A veces pensamos, si tomo esta decisión no afecta a nadie. Sí, afectas a la gente. Hay matrimonios que dicen, si nos divorciamos no pasa nada, solo yo me perjudico. Y los hijos sufren también. Las consecuencias de tus decisiones afectan a tu familia. Si tú no obedeces, afectas a tu familia. Tienes que aprender una vida de obediencia, un estilo de vida que todos los días no te cueste obedecer la palabra de Dios, porque lo haces tan fácil como lo hizo Daniel y sus amigos. Ellos fueron llevados a Babilonia como esclavos, pero el rey mandó a decir, bueno, prepáramelos bien, dales bien de comer, porque de los mejores que trajiste queremos prepararlos.
Pero ellos sabían que Dios les había prohibido comer ciertos alimentos. Y ellos dijeron: queremos obedecer lo que Dios nos ha mandado. Y le dijeron a la persona que los cuidaba: danos chance, danos legumbres, danos agua, no nos des la comida del rey. Pero él les dijo: no, ¿cómo van a hacer eso? Quieren mi muerte. Y ellos le dijeron: no, pruébanos 10 días. Y si a los 10 días estamos peor que los otros, nos das la comida. Pasaron los 10 días y dice la palabra de Dios que ellos estaban mejor que los otros, que los que habían comido el banquete del rey. Ellos estaban más fuertes, más cachetones, más rosaditos, los otros estaban más sin fuerza. Ellos estaban bien. Dios les dio la victoria. No se contaminaron con la comida. Decidieron obedecer a Dios. Y la consecuencia fue que salieron los mejores. Fueron puestos en lugares mejores que los demás. Fueron líderes. Y otro de los personajes que vemos que obedecieron a Dios es el pasaje que acabamos de leer. Pedro dijo: pueden encarcelarnos, pueden azotarnos si quieren, no importa, con tal ya lo hicieron, y si lo vuelven a hacer, no importa, vamos a seguir obedeciendo lo que Dios mandó. ¿Qué fue la consecuencia de obedecer? Un ángel los sacó de la cárcel. Y ellos ni cuenta. Hasta el otro día se dieron cuenta. Pero así como la obediencia tiene consecuencias buenas, la desobediencia también va a traer consecuencias terribles. Y esas consecuencias va a ser un sentimiento de culpa, de vergüenza, de sentirte lo peor, de una vida destrozada, entre muchas cosas más. Yo creo que si Adán y Eva hubieran sabido la consecuencia que iba a traer comer el fruto prohibido, no lo hubieran hecho. Pero como ellos no pensaron en la consecuencia, sino en el placer. ¿Cuántas veces tú piensas en tu placer momentáneo y te olvidas de la consecuencia que eso va a traer? Tu pecado, lo que tú haces. Tal vez tú dices: nadie me está mirando, nadie de los hermanos, pero hay uno allá arriba que todo lo ve, que está en todo lugar, todo lo oye. No puedes escaparte de él. Jonás no quiso obedecer a Dios y dijo: me quiero huir de él. Pobre Jonás. Dios sabía dónde estaba. Yo creo que si le hubieran dicho: ¿sabes qué? Si tú no vas allá, te van a mandar un pez grande y vas a pasar 3 días en ese pez por malcriado. Él no lo hubiera hecho. Se hubiera ido directo. Pero no lo hizo. Desobedeció a Dios. Dígame, ¿qué otro personaje de la Biblia desobedeció y trajo consecuencias a toda la nación por su decisión, una mala decisión? Saúl sufrió sus consecuencias con su familia. David un día decide no ir a la batalla. Se pasea en su balcón, mira a una mujer, pero él pudo decidir: yo me voy a mi cuarto y dejo de mirar. Pero él decidió seguir mirando y la mandó a traer porque no le bastó con mirar. A veces tú, joven, señorita, hermano, estás mirando el pecado y estás mirando el pecado y no te alejas de ahí. Y Dios te dice: sal de ahí porque vas a caer. Él te está diciendo: si sigues mirando, vas a pecar. David siguió mirando y dijo: tráiganmela. Y se la llevaron. Él no estaba sabiendo que solo por una noche con esa mujer iba a traer división a su reino, porque por ese pecado su hijo empezó a hacer rebelión en el pueblo.
tú puedes afectar a tu familia por un pecado, por una desobediencia a Dios. Por eso obedezcamos a Dios y le dejemos las consecuencias en sus manos. Porque cuando tú obedeces a Dios, lo que viene va a ser mejor. Pero cuando tú le desobedeces, las consecuencias están en tus manos. Y ahí nadie te puede librar. Porque tienes que pagar, tienes que cosechar lo que tú siembras. Ese es el principio, no hay otro. Hoy quiero decirte, Dios te está diciendo: iglesia, decide obedecer mi palabra, deja de pecar, deja de ser desobediente, vive una vida santa, empieza a guardar mi palabra en tu corazón, en tu mente. Ya basta que vivas como un cristiano tibio, porque dice la palabra de Dios que si no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te va a vomitar de su boca. Él está buscando cristianos entregados a Él, cristianos que estén dispuestos a obedecer a Dios, aún sea su propia vida el pago. Sadrac, Mesac y Abednego decidieron obedecer a Dios. El rey les dijo: cuando suene la música, se van a arrodillar. Yo me imagino que habían muchos judíos, muchos israelitas ahí. Y ellos dijeron: ¿qué va a ser? Un ratito que yo me arrodille ante esta estatua. Un ratito con tal de salvar mi vida. Y yo creo que esos judíos le decían a Sadrac y a Mesac: arrodíllense. ¿No ven que los van a echar en el horno? Un ratito, ¿qué les cuesta? Pero ellos dijeron: ni un ratito, ni nada. La palabra de Dios dice, y en su mandamiento nos dejó: no te inclinarás a ninguna imagen, ni la adorarás. No nos vamos a arrodillar. Y el rey los mandó a llamar y les dijo: les doy una segunda oportunidad. ¿Qué les cuesta un ratito estar de rodillas? Luego se levantan y siguen sirviendo a Dios. Hay cristianos que dicen: un ratito, voy allá en la fiesta mundana y no pasa nada, después me vuelvo a ser cristiano. No es así. Tienes que decidir obedecer a Dios. Ellos le dijeron al rey: sepa, oh rey, le dijeron, Dios puede librarnos de tu mano, pero si Él no lo hace, aún así no nos vamos a arrodillar. Y el rey se enojó y mandó a calentar todavía 7 veces más el horno, todavía más de lo que ya estaba. Ellos dijeron: no importa. Pues si tú lees la historia, que cuando ellos cayeron, lo único que se les quemó fueron las cuerdas, porque ni un cabello, ni un pelo de ellos se quemó, ni olía quemado, ni sus vestidos. Pero los pobres soldados que los tiraron quedaron carbón. ¿Quién quiere ser tú, los soldados o los 3 que decidieron obedecer a Dios? Ellos fueron exaltados por obedecer a Dios. Pero para tener un estilo de vida de obediencia requiere requisitos. Y usted dirá: estaba fácil, pero sin requisitos. Pero cuando tú realmente quieres tener una vida de obediencia, un estilo de vida obediente a Dios, esos requisitos no te van a costar. Y el primer requisito para una vida de obediencia es que debes de aprender a creer que Dios es absolutamente soberano. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino, dice la palabra de Dios, domina sobre todos. No domina solo sobre México, no, domina sobre todos, sobre todo el mundo, sobre todo el universo. Él es soberano. Para ser obediente tengo que creer que Él es el dueño de todo y que lo domina todo.
El poder de Dios lo domina todo, no hay nada que se le escape. Yo sé que tal vez tú digas, hermana, a veces no lo comprendo. ¿Por qué entonces mueren los niños? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay enfermedad? Es que el Señor no te mandó a decir, vas a comprender lo que yo voy a hacer. Él te mandó a obedecer. Y Él te dice, soy soberano, yo lo domino. No te preocupes, yo tengo el control de las cosas. Yo sé lo que voy a hacer. Pero a veces nosotros queremos saber el por qué sucede en todo. Él nos promete, no te dejaré ni te desampararé. Él no nos prometió, te voy a enseñar todo lo que voy a hacer. No. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Es decir, cuando tú pases momentos difíciles, voy a estar contigo. No dijo que vas a vivir una vida sin problemas. No te dejaré ni te desampararé. Porque aunque pases por el fuego, no te quemarás. Porque Él va a estar contigo. Él lo promete porque Él lo domina todo. Él domina el agua, Él domina el viento, Él lo domina todo. Imagínate cuando Pedro bajó y caminó sobre el mar, porque Dios dominaba el agua. Pero cuando Pedro dejó de ver a Jesús como el que dominaba todo, se empezó a hundir. Cuando tú y yo nos creemos que lo podemos sin Dios, nos hundimos. Cuando creemos, no, ¿para qué voy a obedecer la Biblia? Es mejor como yo vivo. Te vas a empezar a hundir. Te vas a hundir como Pedro. Tienes que aprender a creer que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas y que Él es bueno con cada uno de nosotros. Pero si tú me dices, no, hermana, yo no creo que Él lo domine todo porque pasan muchas cosas, entonces tendríamos que quitar Romanos 8:28, que dice, todas las cosas para los que amamos al Señor nos ayudan a bien. Todas, no dijo solo las buenas. Las malas, la muerte de un familiar, cuando alguien se casa, cuando muere el hijo, todo nos ayuda a bien. Pero ¿cuántas veces tú le has dicho, Señor, ¿por qué me quitaste a mi esposa? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? Cuando Romanos te está diciendo que para los que amamos a Dios, todo lo que nos pase nos ayuda a bien. Todas las cosas, las buenas y las malas, nos ayuda bien cuando le obedecemos. Porque Él tiene el control. Él sabe lo mejor para tu vida. Y cuando tú crees que Dios es soberano, que Él lo domina todo, entonces tienes el segundo requisito. Confías en Él. Caminas confiado. Como dice primera de Juan 5:14. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, porque muchos se aprenden el texto, pero se lo aprenden. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, Él nos oye. Amén. Pero se olvidan que dice, de acuerdo a su voluntad. ¿Usted cree que Dios contesta las oraciones? Sí, Dios las escucha, Él las contesta. Solo que Él a veces te dice sí, a veces te dice no, y a veces te dice espera, estoy trabajando contigo. ¿Estás confiado en Él? ¿Tu confianza está en Él? ¿Tú sabes que Él te va a dar la respuesta correcta? No la que tú quieres, sino la que Él sabe que es la mejor para tu vida. Ese es confiar, que aunque no te den lo que tú esperabas, sabes que te van a dar lo mejor. Salmos 37, 5 y 6 dice David: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y cuando tú encomiendas a Jehová tu camino, cuando tú confías en Él, dice que Él hará, Él va a hacer grandes cosas en tu vida. Pero cuando le dices, Señor,
Mira lo que voy a hacer hoy. Te la entrego en tus manos. Confío en ti que harás lo correcto, lo mejor para mí. Y sigue diciendo: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es decir, no vas a caer porque vas a estar seguro. Y cuando sabemos que Dios es soberano, lo domina todo, confiamos en eso. La confianza sin amor no puede ir. Cuando tú confías, tú amas. Y Jesús les dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Les estaba diciendo: ustedes dicen que me aman, ok, obedezcan mi palabra. Ustedes dicen amar a Dios, Iglesia Rey de Salem. Dios les dice: obedece mi palabra. Si tú la obedeces, entonces sí, te creo que amas a Dios. Porque cuando confiamos, amamos. Amamos a Dios y obedecemos no por lo que va a venir, sino porque amamos a esa persona. Es como los hijos cuando aman a su padre y a su mamá. Ellos obedecen no porque les va a pegar, si no lo hacen, sino porque los aman y no los quieren poner en vergüenza. Así es con Dios. Cuando tú amas a Dios, tú dices: si hago esto, voy a poner en vergüenza a mi padre. Mejor lo obedezco. Y cuando tenemos amor, cuando le amamos a Él, lo buscamos. Y cuando lo buscamos, escuchamos su voz. Él te habla. Él no ha dejado de hablar. Él habla a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través del pastor, a través de tus líderes. Él te habla todos los días. Solo que a veces no queremos oír. Tal vez alguien, un amigo tuyo que es un buen cristiano, te dice: no lo hagas, está mal, te va a ir mal. Tú dices: ay, usted, porque nada quiere, nada le gusta. Y Dios te está hablando: no lo hagas, hijo, porque te amo. No lo hagas porque te va a ir mal. Pero no lo oyes. Es que Dios no me habló. Si te mandó saber cuántos y no les hiciste caso. Y aún decimos: hermana, no sé oír la voz de Dios. Cuando tú tienes una relación con tu Padre, sabes distinguir su voz, sabes distinguir sus pasos. Ayer iba subiendo para mi cuarto y dice mi papá: ya sé quién va subiendo. No me estaba mirando, porque me conoce. Cuando tú conoces a Dios, sabes cuando te habla, sabes cuando está a tu lado, lo conoces. Las ovejas conocen a su pastor. No puede llegar otro pastor y robarse una oveja, no. Es decir, la oveja no se va a ir solita, porque sabe la voz del pastor. Esa oveja malcriada, la que nada más está yéndose por donde sea, no conoce la voz del pastor y por eso se va donde quiere. Pero la oveja que está todos los días con su pastor sabe su modo, sabe dónde los lleva a pastar, sabe dónde los lleva a descansar, ya lo sabe. ¿Conoces a tu pastor? ¿Conoces a tu Padre? ¿Lo amas? ¿Dejas que Él te hable a través de su palabra? Saber escuchar a Dios es otro requisito para tener una vida de obediencia. Porque cuando tú sabes que es soberano, le obedeces. Cuando tú tienes confianza a Él, le obedeces. Cuando tú le amas, le obedeces. Cuando sabes lo que Él quiere para tu vida, le obedeces. Y otro de los requisitos que se necesita para tener una vida de oración es valentía. Ser valiente aún en medio del conflicto.
Necesitamos valentía para obedecer a Dios, especialmente cuando tú y yo estemos pasando momentos difíciles, conflictos con personas a nuestro alrededor, porque estamos decidiendo obedecer a Dios. Sadrac, Mesac y Abednego tuvieron que ser valientes. Solo nosotros tres, qué vergüenza, los demás todos arrodillados, solo los tres parados. No importa, somos valientes. Cualquier chismoso nos va a ver que no nos arrodillamos, no importa. Pero tú por miedo, no, ¿qué tal me corren del trabajo si no voy? Si no tomo un poquito con el jefe. ¿Eres valiente o no lo eres? Él va a permitir dificultades en tu vida. Déjame decirte, Dios no te va a quitar las pruebas de tu vida. Él te las va a dejar. Porque si tú no tienes pruebas, no vas a depender de Dios, no lo vas a buscar. ¿Por qué? ¿Cuándo buscamos a un doctor? ¿Cuando estamos sanos? No, lo buscamos cuando estamos enfermos. Cuando estamos sanos, ni nos vamos a checar. Pero cuando ya sentimos que dormimos todo el día, algo está mal. Ahora sí vamos a buscar al doctor. No esperes para estar muy mal para buscarlo. Sé valiente. Cuando tienes valentía, empiezas a tener una vida de obediencia. Y el último requisito es vivir en sumisión total a Él. Lo demás tal vez tú digas, hermana, esto sí lo puedo hacer. Pero decir que yo lo dé todo de mí al Señor, ay no. Solo una parte de mi vida. Todo te está pidiendo el Señor. David decía en el Salmo 40, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. David decía, el hacer tu voluntad, me niego a mí mismo para que tú vivas en mí. Él aprendió a depender de Dios. El aspecto de la vida que no rendimos a Dios es el aspecto que vamos a decidir no obedecerle a Él. No, le obedezco a mi familia, pero en el trabajo no. Él te está pidiendo todo. Ser cristiano aquí, ser cristiano allá. Por ahí se dice, ¿no? El perico donde quieres verde. El cristiano donde quieres cristiano. No, hermana, hoy me quito el traje de cristiano y allá afuera no, me pongo otro. No. El que es cristiano aquí, es cristiano en su casa, es cristiano en la calle, es cristiano en el trabajo, es cristiano con los amigos. No, hermana, con los amigos, qué pena. Entonces no eres cristiano. No quieres rendirte a Dios por completo. Él nos está pidiendo rendirnos por completo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo no darle todo si Él lo dio todo por nosotros? ¿Cómo no ser agradecidos si Él mandó a su único hijo? Al único. Y a veces tú y yo no le queremos dar nada. Pablo decía, entréguense todo como un sacrificio vivo, agradable y perfecto a Dios. Todo. Que hoy hayas traído tu mente, tu cuerpo, tu espíritu. Que no solo haya venido un bulto, que haya venido todo tu ser para dárselo a Dios. Cuando elegimos obedecer a Dios, escogemos el camino de sabiduría y un estilo de vida que no solo es obediencia, sino que trae recompensas.
Aún Dios te dice, obedéceme y te voy a dar regalos si me obedeces. Si tú eres obediente, mira, no vas a quedar con las manos vacías. Cuando tú tienes una vida de obediencia, empiezas a tener éxito en tu vida. Yo leía a Josué 1 y veía que le decía, esfuérzate y sé valiente, le decían a Josué. Y le volvió a decir el Señor, esfuérzate y sé valiente. Y le dijo una vez más, Josué, esfuérzate y sé valiente. Solo esfuérzate, solo obedece y tendrás éxito. ¿Quieres ser un hombre de éxito, una mujer de éxito? Obedece a Dios. La clave para el éxito es obediencia. No hay otra. Cuando tú obedeces a Dios, tienes éxito en tu vida. Laboral, familiar, social, tienes éxito. Dios te levanta. Otra de las recompensas que Dios nos da al obedecer es que nos da serenidad, te trae paz, te trae gozo. Es decir, te da una alegría tan profunda que no importa el momento que tú pases, nadie te puede quitar ese gozo. Pablo estaba en la cárcel, pero él estaba obedeciendo lo que Dios le había mandado y él tenía paz. Y él empezó a cantar y cantó y cantó, y entonces dice que empezó a temblar el lugar, y las cadenas se rompieron, y dice que los presos quedaron libres porque Pablo estaba gozoso. No las circunstancias le quitaron el gozo, no le importó dónde estaba, él estaba cantando. No, si no es en la iglesia, hermana, no canto. Canta en tu cocina, canta en tu sala, canta en tu cuarto, canta en tu trabajo. Ay, qué pena. Obedece a Dios. Dice la palabra de Dios, nos manda todo lo que respire. ¿Y quiénes respiran hoy? Ustedes, yo, todo lo que respire, alabe al Señor. No puede estar callado un cristiano. Tiene que estar alabando a Dios porque respira. Todo lo que respire, alabe al Señor. No puede estar callado. Obedecer a Dios nos da paz, nos da gozo, nos da una calma. Pero cuando no tenemos a Dios, con todo mundo peleamos. Qué paz ni qué nada. Todo es pleito. Obedezcamos a Dios. Otra de las recompensas que tenemos al obedecer a Dios es de que tú creces espiritualmente. No te quedas como un niño, empiezas a crecer, lo conoces más, sabes lo que le gusta y lo haces lo mejor, caminas diario con él, y un día te va a pasar como le pasó a Enoch, que dice que día a día caminaba con Dios y caminó con Dios. ¿Y qué le pasó? Y un día, diría una niña, no regresó a su casa porque se fue a la casa de Dios a jugar. Pero él se fue con Dios a disfrutar su presencia. Que un día te pueda llegar, que camines con él, camines en la noche, camines en el día, a mediodía, y en el mediodía que vas caminando con tu padre, desapareció el hermano porque se fue con su padre, porque no lo dejó, no lo abandonó, siempre fue fiel. Que la gente pueda ver en ti un cambio. Él nos bendice de maneras increíbles cuando le obedecemos, cuando entendemos que Dios es soberano y que no hay nada que Dios se le escape, todo lo puede hacer. Yo creo que tú no vas a querer arriesgar bendiciones financieras por un centavo de cada 10 que Dios te pide, porque eso es obediencia. Pero muchos dicen, no, prefiero arriesgar mi bendición financiera por un centavo. Ay, hermana, estás enojada, hermana.
Así me dice mi maestro. ¿Estás bravo? No. Pero la palabra de Dios te está diciendo, si tú me traes todos los diezmos al alfolí y en mi casa no falta alimento, ahora pruébame y yo abriré las ventanas de los cielos. Él te está diciendo, obedece su palabra. Pero ¿cuántas veces arriesgamos bendiciones por muy poquito que no queremos obedecer? Suena fatal. Y usted dirá, qué bárbara esta hermana. Pero es así de sencillo. Ay, hermana, es que usted está diciendo de 10. Si supiera usted cuánto gano. El 10% te está pidiendo el Señor. No te está pidiendo todo. Solo te está pidiendo obediencia. Porque ese 10% que te pide, Él está probando si confías en Él, si crees que es soberano, si lo amas, si eres valiente. Imagínate esa viuda que estaba en el templo cuando Jesús estaba mirando el arca de las ofrendas y pasaba el más rico y dice que daba de lo que le sobraba. Uy, si hay muchos ricos aquí, perdón, pero así dice la Biblia, que el rico daba de lo que le sobraba y llegaba la gente y le daba, ay, tengo un sencillito, esto voy a dar. Y así iban dando. Pero llegó una viuda, llegó al templo con todo lo que tenía, con lo que había ganado ese día. Y él dijo, Él me bendijo hoy, mi Padre me lo dio, yo lo voy a dar todo, porque Él me promete que si lo doy no me va a faltar nada. Y la viuda se fue. Y Jesús dijo, esa viuda dio más que todos ustedes. Imagínate el rico. ¿Cómo? Pues si yo vi que dio menos, pero ella lo dio de corazón y obediente. ¿Cómo das tú tu ofrenda? ¿Cómo das tú tu alabanza? Ay, pues tengo que cantar, ya que más porque me graban. Ay, ¿qué van a decir que no aplaudo? O le alabas a Dios porque estás agradecido con Él. Le cantas a Él fuerte porque estás agradecido con lo que te ha dado. Porque esa es una ofrenda también que tú traes. Y a veces por no querer ser obediente a Dios, dejamos ir las bendiciones. Ponte sobre tus pies. Obedecer a Dios es algo serio, que te trae bendiciones. Tal vez tú no lo comprendas todo, yo no lo comprenda todo, porque aún voy conociendo a Dios poco a poco. Pero dile a Dios, Señor, yo no entiendo todo lo que tú haces en mi vida. No lo entiendo, Señor, no lo necesitas entender tampoco. Y tal vez tú le vas a decir, Señor, puede que sufra y puede que a veces va a ser difícil obedecerte. Pero quiero obedecerte. Quiero confiar en ti. Quiero mostrarte que te amo. Quiero ser valiente. No lo necesitas saber todo. Solo necesitas confiar en Él.